prostatectomía retropúbica. Es una prostatectomía retropúbica donde podemos observar el aumento del tamaño de este órgano en dos lóbulos con dilataciones quísticas de las que salen un material blanquecino lechoso y al tacto es de consistencia blanda. Otro ejemplo de una próstata que mide 7 centímetros, por lo tanto está aumentado en tamaño y peso, la uretra prostática, y en la histología podemos observar un incremento de glándulas ordenadas en nódulos de Bode bien circunscritos, y estos espacios quísticos están rodeados por septos de tejido fibroconectivo y de músculo liso. Así como comprimen la uretra prostática, también pueden comprimir vasos sanguíneos. Si obstruyen los vasos sanguíneos, generan focos de infarto en los que puede producir metaplasia escamosa. ¿Qué manifestaciones clínicas produce la hipertrofia prostática? Síntomas como la polaquiuria. Los pacientes orinan muy poco, varias veces en la noche, tienen dificultad para iniciar la micción y también para interrumpir, pueden presentar retención aguda de orina, y la éstasis urinaria crónica produce proliferación bacteriana que favorece la infección de las vías urinarias. Dentro de las alteraciones estructurales secundarias, produce hipertrofia de la vejiga con engrosamiento de todo el espesor del músculo detrusor, puede producir divertículos y también agrandamiento del riñón con dilatación que se denomina hidronecrosis. En cuanto al tratamiento, eso va a llevar mejor las clases de urología, pero en dos puntos. Para casos leves y para casos moderados e intensos. En los casos leves se recomienda disminución de la ingesta hídrica en las noches, disminuir el consumo de alcohol y productos que contengan cafeína, y el paciente debe seguir un programa de evacuación vesical. En casos moderados e intensos, bloqueadores alfa-1, finasterida, dudasterida, que disminuyen la producción de hormonas, y en casos severos se puede recurrir a la resección transuretral. Este es un producto de resección transuretral donde llegan los fragmentos de tejido prostático para la información histológica. También se puede recurrir a la prostatectomía retropúbica. El doctor Jonathan Epstein es el coautor del Robbins, del libro que ustedes estudian. Escribe el capítulo de patología urológica y también es past presidente de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. El cáncer de próstata se denomina adenocarcinoma acinar y es la forma más común de cáncer en los hombres y constituye la segunda causa. Tiene una relación directa con la edad. Es muy poco frecuente antes de los 50 años y va subiendo su incidencia con la edad. Tiene una clara diferencia racial, es poco frecuente en asiáticos y es mucho más frecuente en raza negra. Dentro de la etiología del cáncer de próstata, los factores más importantes son la raza, ya lo mencionamos antes, la edad, poco frecuente antes de los 50, y el cáncer se incrementa el riesgo con la edad del paciente. La historia familiar, si tiene un familiar de primer grado o dos familiares de primer grado, el riesgo de cáncer
también se incrementa. Y otros factores como la dieta también son importantes. Se menciona que los hombres que consumen bastantes frutas y verduras tienen una disminución de la probabilidad de hacer cáncer de mama. Los receptores de andrógenos están localizados en la superficie de las células epiteliales. Y estos receptores tienen un polimorfismo muy variable en función de la raza. Por ejemplo, la raza de los hombres afroamericanos tienen longitudes CAG cortas, que los hace más susceptibles al cáncer de próstata. En cambio, los asiáticos tienen CAG de mayor longitud, que los hace más resistentes al cáncer de próstata o menos susceptibles. El carcinoma de próstata se origina en la zona periférica, en un 70%. Por lo tanto, es accesible a la palpación a través del recto. Al tacto rectal es granular y de consistencia firme. Cuando está dentro del órgano, dentro del interior de la próstata, puede ser extraordinariamente difícil su palpación. ¿Cómo se disemina el cáncer de próstata? De tres formas. Por invasión local directa, puede afectar a la vejiga, al piso pélvico o también al recto. Pueden las células tumorales introducirse a los vasos sanguíneos y viajar afectando la columna vertebral, los huesos pélvicos u otros órganos, y también pueden introducirse a los vasos linfáticos afectando los ganglios obturadores. El adenocarcinoma prostático tiene una lesión precursora. Esta lesión se denomina neoplasia intraepitelial prostática. Esta es la historia de la neoplasia intraepitelial prostática. Fue descrita por primera vez en 1986 por McNeil y Bostwick, que publicaron un artículo de lesiones premalignas de la próstata bajo el nombre de displasia. Y en un inicio se clasificó a la displasia prostática en leve, grado 1, moderada, grado 2 y severa, grado 3. Y no tenía mucha concordancia entre observadores, por lo que se dividió en dos tipos de PIN o neoplasia: PIN de bajo grado y PIN de alto grado. El PIN de bajo grado, dentro de lo que es la historia, incluye al PIN 1, y el PIN de alto grado involucra al PIN 2 y al PIN 3. Esto dentro de la historia. El PIN de bajo grado es un hallazgo frecuente en las hiperplasias. Por lo tanto, encontrar un PIN de bajo grado no tiene una implicancia con el cáncer. Por lo tanto, en el informe no se lo consigue. No se debe de reportar PIN de bajo grado. En cambio, el PIN de alto grado tiene una incidencia del 4 al 16% y en un 50% se asocia a un carcinoma infiltrado. ¿Cuáles son las características de un PIN de alto grado, de una neoplasia intraepitelial prostática? Se incrementa con la edad. El pico de incidencia es a los 70 años. Frecuentemente afecta varios focos y afecta a la zona periférica. Por lo tanto, muchas de las características del PIN de alto grado son similares a un carcinoma. ¿Cuáles son los criterios? Estratificación nuclear, mitosis frecuentes, cuerpos apoptóxicos, núcleos prominentes, anfofilia del citoplasma, nucleomegalia, aumento del perímetro y el diámetro nuclear, pero para que sea bien, debe de presentar conservación de la capa de células basales. Este es un corte histológico de una glándula prostática con asignos
incrementados, pero con un tamaño agrandado, dilatado, con prolongaciones hacia el lumen, y este componente glandular está separado por septos, por tejido fibromuscular liso. Este es un corte histológico de un PIN de bajo grado, donde se evidencia la conservación de la capa de células basales. Las células epiteliales proliferadas forman estructuras papilares hacia la luz, pero observen, los núcleos todos son pequeños de cromatina densa. En cambio, en un PIN de alto grado, la arquitectura es la misma, pero las características citológicas son del cáncer, pero con conservación de la capa de células basales. Observen los núcleos. Todos los núcleos son grandes. Hay núcleos prominentes, mayores a 2 micras. Hay irregularidad en los bordes. Por tanto, el patrón arquitectural es similar, pero citológicamente tiene características malignas. Algunos uropatólogos han sugerido llamar adenocarcinoma en sí, pero por el momento se llama neoplasia intraepitelial prostática de alto grado. Este es el doctor Donald Gleason, que creó la clasificación histológica que actualmente lleva su nombre. Una de las primeras observaciones que hizo el doctor Donald Gleason es de que la próstata es diferente a otros órganos. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de estómago tiene solamente adenocarcinoma. Una paciente que tiene un cáncer de mama tiene un solo tipo histológico. En cambio, la próstata es un órgano que puede tener diferentes grados, diferentes formas de expresión histológica de un cáncer, por una parte, y que frecuentemente este cáncer es multifocal, es decir, puede afectar a ambos glóbulos prostáticos. Este es el esquema del doctor Donald Gleason, donde divide a los diferentes carcinomas en 5 patrones, según el grado de diferenciación arquitectural de los acinos neoplásicos. Se toma en cuenta los bordes de crecimiento, la apariencia de las glándulas, el tamaño de las glándulas y el patrón arquitectural. Tenemos un grupo de tumores con un patrón 1 donde las glándulas están muy bien diferenciadas. Y en el extremo tenemos glándulas anaplásicas indiferenciadas. Tiene que ver mucho con el pronóstico del paciente en función de la gratificación. El cáncer de próstata es muy heterogéneo. Generalmente presenta 2 patrones, hasta 3 patrones. El patrón que predomina se denomina primario y el segundo patrón se denomina secundario, lo que justifica la realización de una sumatoria del dominante seguido del segundo patrón no dominante. Cuando hay 3 patrones, aunque sea escaso, el patrón, el tercer patrón reemplaza al segundo patrón en la sumatoria. Por lo tanto, según la clasificación del doctor Donald Gleason, tenemos 5 patrones. El primer patrón es el grado 1. Un nódulo tumoral de bordes bien circunscritos, de acinos monótonos que están separados uniformemente. Las luces son redondas, pero estas glándulas, estos acinos, carecen de la capa de células basales. Esto ha cambiado un poco, porque actualmente el grado 1
casi no se acepta. No se acepta el grado 1 en las biopsias obtenidas por cilindro. Este es un cilindro de próstata con un grupo de glándulas que están pegadas unas a otras por inmunohistoquímica, carecen de la capa de células basales y son acinos uniformes de contornos redondeados. El Gleason grado 2 es muy similar al grado 1, de acinos pequeños cuyas paredes están como pegadas espalda con espalda, pero los contornos de los acinos en su crecimiento ya no son uniformes. Este es un Gleason grado 2. Observen, las glándulas son muy pequeñas, están casi unidas, carecen de la capa de células basales y los bordes de crecimiento periférico son irregulares. Las luces son redondas, pero hay algunas glándulas con extremos angulados en la parte lunar. Gleason grado 3, esta es la clasificación antigua donde se dividían en grado 3A de células grandes, grado 3B de células pequeñas y grado 3C, patrón cribiforme. Actualmente el patrón cribiforme ha cambiado a partir del 2005 y el patrón cribiforme corresponde al grado 4. Un ejemplo de Gleason grado 3A, donde las luces mayoritariamente tienen bordes irregulares de un aspecto angulado. Cuando tenemos un solo patrón, se suma a sí mismo. Este es un ejemplo de Gleason patrón 3. Como no hay otro patrón, entonces se suma a sí mismo, obteniéndose la suma de 6. Este es el patrón cribiforme que antes del 2005 correspondía al patrón 3, pero después del 2005 actualmente el patrón cribiforme está en patrón 4. En el Gleason grado 4 tenemos el patrón cribiforme y también el de células claras que semeja un carcinoma renal, pero en realidad es un carcinoma prostático que se denomina patrón hipernefroide o de células claras. Este es un cáncer de próstata, un adenocarcinoma acinar, donde no hay estroma entre los acinos están pegados, las luces son irregulares, las glándulas están totalmente fusionadas, formando cordones y trabéculas. Una característica también importante es la presencia de estos nucleolos que son mayores a 2 micras. Este es un cilindro de próstata donde se puede observar la presencia de acinos pequeños carentes de la capa de células basales, pero hay una característica del citoplasma de estas células. Es de un citoplasma claro, recuerda un carcinoma renal. Por lo tanto, este es el patrón hipernefroide que corresponde al patrón de Gleason 4. El Gleason grado 5 es el patrón ya indiferenciado, donde se puede identificar necrosis tumoral, que puede ser una necrosis comedociana. Los acinos están en hileras de células sueltas que se denominan anillo de sello y pueden también ser un carcinoma de células pequeñas. Este es un ejemplo histológico de un carcinoma patrón 5, donde, observen, se puede ver células que recuerdan al carcinoma gástrico con células en anillo de sello, pero es un carcinoma prostático. Si encontramos necrosis tumoral en un cáncer de próstata, automáticamente le asignamos
el patrón 5 con acinos y células indiferenciables. Uno de los problemas en la gratificación del sistema de Gleason es que cuando se toma biopsias por acá, puede haber una subestimación del grado en un 33 a 45% y una sobreestimación del grado en un 4 a 32%. Y por lo tanto puede existir una variación entre la biopsia obtenida por aguja en relación a la prostatectomía radical. No se olviden, por ejemplo, que el grado 1 y el grado 2 no se diagnostican en la biopsia por punción, solamente se diagnostican en las biopsias obtenidas por RTU o en las próstatas obtenidas por cirugía radical. Esta es la modificación que se ha realizado al sistema de Gleason en el 2005, que estuvo a cargo de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Actualmente se maneja esta clasificación y se divide al cáncer de próstata en grados. Grado 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1. Aquellos carcinomas que tienen una puntuación entre 2 y 6 tienen un excelente pronóstico. Grado 2. Aquellos carcinomas que tienen una puntuación de 3 más 4 con un total de 7. Grado 3. Aquellos carcinomas que tienen un patrón predominante de 4 más 3 con un total de 7. Grado 4. Aquellos que tienen o alcanzan una puntuación total de 8. Puede ser 4 más 4, puede ser 3 más 5 o puede ser 5 más 3. Y grado 5 es el de peor pronóstico. Aquellos carcinomas que tienen una sumatoria total de 9 o 10. Existen otros tipos especiales de carcinoma prostático que pueden no ser sujetos a la clasificación de Gleason habitual. Por ejemplo, este es un ejemplo de un adenocarcinoma mucinoso de próstata, donde aquí vemos una tinción color negro. Así es como identificamos la porción periférica cuando lo intentamos para ver si estas glándulas afectan o no el margen quirúrgico. Este es un carcinoma de próstata con diferenciación neuroendocrina que es diferente. No se gradifica según la clasificación convencional de Gleason. Es de células pequeñas con diferenciación neuroendocrina. Un ejemplo de un adenocarcinoma de los conductos mayores que antiguamente se llamaba de tipo endometrioide. Un cáncer que no afecta la zona periférica, sino la zona central. Un adenocarcinoma con diferenciación escamosa. Hay carcinomas epidermoides en la próstata. No se olviden que un infarto prostático puede presentar metaplasia escamosa y la metaplasia escamosa puede producir displasia y posteriormente un carcinoma con diferenciación epidermoide. Para que sea epidermoide tiene que tener disqueratosis, uniones intercelulares y la formación de perlas cortas. No se gratifica según el sistema de Gleason la diferenciación escamosa. Las células basales están presentes en los acinos y glándulas normales, pero paradójicamente también la proliferación de células basales puede formar un adenoma de células basales o un carcinoma de células basales en la próstata. ¿Cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica que se pueden aplicar a la próstata? El antígeno prostático específico es el más importante. Después tenemos la alfa-metilcoenzima ARAC+,
las citoqueratinas de alto riesgo molecular, este marcador 34 beta E12 y P63. Este es un ejemplo de la utilidad de la alfa-metilcoenzima A racemasa, donde observamos un cilindro de próstata con diferentes tensiones de inmunohistoquímica. Estas glándulas o vacinos pequeños que parecen simplemente atrofia expresan alfa-metilcoenzima A racemasa. Por lo tanto, es un adenocarcinoma axilar de la próstata con un puntaje de 2+2. Un ejemplo de la utilidad de la citoqueratina de alto peso molecular, donde se puede evidenciar un cilindro de próstata con una estructura cribiforme. Uno está tentado en asignarle un puntaje de patrón 4, pero cuando se realiza la tinción de citoqueratina de alto peso molecular, se puede identificar la capa de células basales. Por lo tanto, simplemente es un indicador. Cilindros de próstata que tienen glándulas pequeñas de bordes regulares, pero cuando se hace la tinción de 34 beta E12 conservan la capa de células basales, por lo tanto es simplemente atrofia. La estratificación del cáncer de próstata es muy importante para la elección de este tratamiento del carcinoma. T1 es un hallazgo de modo incidental que generalmente se lo diagnostica en las biopsias de RTU obtenidas por una hiperplasia benigna. T1A cuando afecta al 5% o menos del tejido estudiado. T1B cuando afecta más del 5% del tejido estudiado. T1C cuando se diagnostica por medio de la biopsia por punción en los cilindros por elevación del antígeno prostático específico. T2 es órgano confinado por la próstata. T3A con extensión extraprostática de una vesícula seminal y T3B con la extensión de ambas vesículas seminales. T4 cuando afecta directamente órganos adyacentes a la próstata, que pueden ser el recto o la vejiga. Un informe de patología debe de contener lo siguiente: el grado de Grisón con sus dos patrones, la localización del tumor, si afecta a un lóbulo, ambos lóbulos, y qué volumen tumoral tiene en relación a la glándula total, si existe o no afectación neural, vascular, cómo está la cápsula prostática, si tiene afectación o no, si tiene neoplasia interarterial prostática o no, y si tiene otros hallazgos de lesiones benignas. El antígeno prostático específico es producido por el componente epitelial acinar de las células de los acinos y glándulas prostáticas. Por lo tanto, este marcador es muy específico de órgano, pero no de cáncer. ¿Por qué? Todas las células epiteliales producen este marcador, pero también las células tanto benignas como malignas. El PSA sérico va aumentando en función de la edad. Por lo tanto, es un marcador muy útil para el seguimiento y para la identificación del cáncer de próstata. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de próstata? La prostatectomía radical. Sin embargo, esto se evalúa en función
de la expectativa de vida que tenga cada paciente. Una vez recibida la próstata, se entiende el margen quirúrgico, se evalúa la cápsula prostática, las vesículas seminales, el ápex, la base, para ver si el tumor todavía es órgano combinado. Si el carcinoma se ha diseminado a otros sitios, es un carcinoma avanzado. Por lo tanto, requiere de la especialidad de oncología clínica para el tratamiento de radioterapia y el tratamiento de bloqueo hormonal. Los hombres tenemos próstata, las mujeres tienen mama. Macroscópicamente ambos órganos son totalmente diferentes, pero histológicamente tienen similitudes. Ambos órganos pueden tener lesiones inflamatorias, las mujeres mastitis, los hombres prostatitis. Nosotros tenemos hiperplasia benigna, las mujeres tienen mastopatía fibroquística, las mujeres tienen adenocarcinoma de mama, nosotros tenemos carcinoma acinal de próstata. Por lo tanto, hay similitudes en ambos órganos. Muy bien. Espero hayan disfrutado el tema, muy interesante, muy sistematizado, con todo lo que se tiene que saber desde el punto de vista del pregrado y un poquito de especialidad incluso.